Hola amigas, amigos visitantes de este portal para esta edición, creo que es la tercera de Sábados Culturales. He recibido muchas sugerencias de temas y me siento muy agradecido siempre de esas sugerencias. Algunas no las voy a poder aceptar o tratar porque simplemente no conozco suficiente sobre ese tema y no tiene mucho sentido que me ponga a parlotear sobre algo que conozco apenas, porque recién le echaba una mirada a Wikipedia o algo así, no tiene sentido. Yo trato de hablar de cosas que quizás no conozco tampoco tan bien, pero al menos con las que he estado en contacto durante años de mi vida y tengo alguna reflexión o sentimiento, algo personal que pueda comunicar, que valga la pena, o que tenga una posibilidad de valer la pena por lo menos. Y hoy día voy a hablar de dos personas. Una que fue muy conocida académicamente, muy respetada académicamente por su trabajo, y otra que no fue muy respetada académicamente. Los académicos no respetan a los que no son académicos cuando se meten en sus campos. Y sufrió muchísimas críticas. Fue muy popular en el sentido que vendió hartos libros de lo que les voy a mostrar, pero fue criticado salvajemente porque no cumplía con los cánones que les gusta a los académicos en el trabajo histórico. Después, estos dos personajes son personas vinculadas a las ciencias sociales, a las humanidades, a la historia. Y uno de ellos es el autor de este libro, Anatomía de la Revolución. No sé si está en castellano, realmente no lo sé. Ustedes pueden buscar si les interesa después de lo que les voy a contar de este libro. Este libro es de Crane Brinton, así se llama el autor, Crane Brinton. De él he hablado multitud de veces y he hecho referencias cuando escribía en cierto lugar, porque lo considero un maestro en el arte de penetrar el sentido y el significado de estos procesos históricos llamados revoluciones. Y en este libro, que fue publicado en 1938, es exactamente lo que hizo Crane Brinton. Él tomó 4 revoluciones. La revolución inglesa, porque hubo 2 revoluciones en Inglaterra, una a principios del siglo XVII y otra casi a finales, en 1688. Esta última la llamaron la gloriosa revolución en la historia británica. Son revoluciones de todas formas bastante distintas a las otras que vamos a mencionar. Luego, por supuesto, estudió la Revolución Americana, el proceso de independencia en Estados Unidos. Como todos los procesos de independencia, son también al mismo tiempo revoluciones, porque cambian la clase gobernante, cambian las posiciones de clase, cambian las culturas, son mucho más que una independencia. Normalmente las independencias, los procesos de independencia van unidos a procesos de guerra civil, porque no toda la población, lo vivimos en Chile también, está conforme con cambiar de gobernante y sustituir al rey, al monarca por un, qué sé yo, un comité o alguien, un criollo, digamos. La otra revolución, la más famosa de todas, la que ha servido, yo diría, de referente para Brinton y referente para todos los que nos interesa el tema, es la Revolución Francesa, que yo también le he citado 1.000.000 de veces porque la he estudiado. Tengo una biblioteca completa, que no es esta que está aquí, que me rodea. Esta es mi biblioteca. Por un lado están mis libros de literatura y detrás mío de historia militar. En otra pieza está el resto y la he estudiado mucho. Es el referente clásico. Y la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique 1917. Y él las examina como un proceso febril. ¿Cuáles son los síntomas que se empiezan a revelar en las primeras fases, en el periodo prerevolucionario? ¿Cómo se inician las revoluciones? Y así sucesivamente las distintas fases de esta especie de fiebre. Y es una metáfora que él usa porque, en efecto, en los procesos revolucionarios, las pasiones se desbordan, la razón, que al principio jugaba un papel más o menos protagónico, pasa a un segundo o tercer plano. Se desatan no solo las pasiones, llamémoslas positivas, idealistas, el afán por construir un mundo mejor, sino que se desatan las rabias, las frustraciones que estaban acumuladas, las cuentas pendientes entre individuos. Todo eso sale a la superficie, tal como si usted revuelve con un palito, con una escoba, digamos una charca, que parecía transparente, y todo el cieno que estaba en el fondo sube y la charca se convierte en una especie de agua pantanosa.
Esas cosas pasan en las revoluciones, han pasado en todas. Hay ajustes de cuenta, hay rabietas, hay crímenes masivos, a veces genocidio. El genocidio no es una invención del siglo XX. Quizás los primeros genocidios vinculados a una revolución son los de la Revolución Francesa, en algunos momentos en el campo francés, en la ruralidad, fuera de París, cuando una parte importante de la población se rebeló contra lo que estaban haciendo en París. Los agentes de la revolución, los jacobinos que llegaban ahí con destacamentos armados a poner orden, cometían asesinatos en masa. Uno de ellos, por ejemplo, era poner un montón de gente, que ellos consideraban contrarrevolucionarios, en una barca, por supuesto amarrados y atados, y esta barca tenía un fondo que se podía abrir y la barca se hundía y los ahogaban en masa. Luego reflotaban la barca y hacían lo mismo con otro grupo de gente y así sucesivamente. A otros los mataban, los ponían a todos juntos y les disparaban metralla con cañones. El genocidio no es una invención actual, es bastante vieja. Esas cosas son las que examina con una penetración fantástica Crane Brinton. Les voy a contar un poco de este señor. Y ustedes pueden encontrar este libro, entre paréntesis, está siempre disponible en las librerías del internet. O sea, Amazon no es la única librería del internet, pero la menciono porque es la más conocida. Además, seguramente muchos de ustedes tienen incluso cuenta en Amazon. La anatomía de la revolución es un libro súper entretenido. Además, antes de hablarles de Crane Brinton, les voy a hablar de este libro, los capítulos que tiene, para que sean... Por ejemplo, hay una introducción donde le explica qué es lo que es revolución propiamente tal. Después habla de los viejos regímenes, l'ancien régime, como decían los franceses, refiriéndose al periodo previo. Los diagnósticos, los signos preliminares, las debilidades estructurales que se empiezan a manifestar en el campo económico y político, la aparición de intelectuales que empiezan a encontrar todo corrupto, malo y nefasto en el sistema ideológico imperante. Después vienen primeras etapas de la revolución, los sucesos que ocurren típicamente en los primeros eventos, el papel que juega la fuerza, la luna de miel. Siempre en las revoluciones al principio hay un momento en que pareciera que todo el mundo se va a tomar de la mano y sin más conflictos van a encaminarse a un mundo mejor, típico. Después, tipos de revolucionarios. Después, el gobierno de los moderados, que hay una fase en que están los moderados, tienen problemas graves por los cuales son eventualmente desplazados. Luego el acceso de los extremistas. Llega un momento en una revolución, es como una carrera de posta en que la señal se la pasan a los extremistas. El reino del terror y de la virtud. Yo creo que estamos viviendo, todo esto en Chile lo estamos viviendo de una forma súper diluida. Estamos un poquito en el momento en el reino del terror y la virtud. No hay guillotina, pero hay funa. No hay virtud, pero hay acusaciones de pecados, a este que es fascista, a este que es acosador, al de más allá que era pinochetista, este otro que fue un verdugo de Pinochet. Después viene Termidor. Termidor era un nombre que le dieron los franceses en esta revolución, que cambiaron muchas cosas al periodo de verano, a los meses de verano, a uno de los meses de verano. Y en esa fecha, en uno de estos meses de verano, en julio me parece, viene la reacción contra estos excesos, contra estos extremos. ¿Podrá ser que el gobierno de Piñera sea el termidor del proceso iniciado por la señora Bachelet? Bueno, eso habría que estudiarlo, yo no creo, pero en fin. Y así sucesivamente. Es un libro extremadamente bien escrito, extremadamente entretenido. Uno aprende un montón, desde luego de estas 4 revoluciones y de todos los detalles y procesos y personalidades. Yo aquí lo tengo lleno de notas. A propósito de eso, una persona... Me recuerdo que me llegó un mail preguntándome si era correcto, si era adecuado, como si yo fuera el cardenal de las lecturas, subrayar el libro. Yo le dije que no, que hay que hacer esto. Creo yo que cuando a uno le parece una parte interesante, uno pega uno de estos papelitos que tienen una parte engomada y además incluso en la parte de arriba aprovecha de poner el por qué esta parte es interesante y alguna reflexión personal si cabe. Ustedes ven que tengo esto con varias notas. Vamos ahora a Crane Brinton. Es norteamericano, nació en Cambridge, Massachusetts. En Winsted, Connecticut, en 1898 y murió en Cambridge, Massachusetts, en 1968, o sea, vivió solo 70 años.
fue un historiador de Francia, básicamente ese fue el fundamento de sus estudios, y un historiador de las ideas. Tengo varios libros de él que precisamente tratan de eso. Esta es su obra más famosa, y él hizo clases en Harvard. Era un tipo que dicen aquí muy ingenioso, muy sociable, muy fino. Hablaba francés perfectamente, cosa rara incluso en los académicos norteamericanos. En la Guerra Mundial fue jefe de investigación y análisis en Londres de la Oficina de Servicios Estratégicos, así se llamaba, OSS, lo que llegaría a ser eventualmente la CIA. Y así sucesivamente. En algún momento lo eligieron presidente de la Asociación Americana de Historia. Fue también presidente de la Sociedad de Estudios Franceses, y etcétera. Es un hombre interesante, Crane Brinton, muerto yo diría de forma muy precoz en el año 1968, como les decía. Y esta obra, como les digo, La anatomía de una revolución, tiene otras cosas interesantes, historia de las ideas, cómo a lo largo de las distintas sociedades, civilizaciones o fases de civilizaciones empiezan a emerger nuevos conceptos y miradas que luego se transfieren, a veces distorsionadas, a veces un poco cambiadas, pero que sirven de fundamento para la aparición de otras ideas, etcétera, etcétera. Porque sí hay progreso en este mundo. Otra pregunta que me hacía una persona, si yo creía que había progreso. Sí, me parece que el progreso está escrito, como dijo un historiador, en letras capitales en la historia mundial, pero con muchos, por supuesto, retrocesos y barbaridades, porque a pesar de eso la naturaleza humana sigue siendo más o menos la misma. Lo que cambia son las circunstancias, pero esas circunstancias son importantes. Es cierto que cuando esas circunstancias se debilitan, por ejemplo cuando una sociedad se derrumba, como ocurre precisamente en las revoluciones, y hay una fase donde la nueva casta gobernante no ha impuesto su policía, sus leyes, su poder, todas las brutalidades que son propias de nuestra raza, la animalidad, las envidias, los odios, las frustraciones, como les digo, salen a la luz y se cobran sus facturas, a costa de otros, por supuesto. Pero eventualmente hay un progreso en cierto sentido. El argumento que yo suelo dar es el siguiente. Hubo un tiempo en la historia humana en que la gente asistía como un espectáculo a las torturas y a las ejecuciones. Y hoy día esas cosas se hacen a escondidas, porque son ya insoportables para la conciencia promedio humana universal. Entonces los torturadores no torturan al aire libre, sino que en algún lugar escondido, en un sótano, en alguna dependencia secreta, remota. Tampoco se da el caso que la gente asista a un coliseo, como en Roma, a asistir a peleas a muerte entre gladiadores o a matanzas de cientos de animales. Eso es absolutamente intolerable hoy en día. Ustedes ven que incluso las corridas de toros ya son vistas por muchos como una salvajada que no tiene derecho a existir. La cacería, que hay mucha gente que todavía le gusta salir a dispararle a un animal, no sé por qué, pero hay gente así. También es vista con mucho desdén por un número creciente de gente. Ahora estamos más interesados en cuidar a los animales que en destruirlos. Pero hubo un momento en que era un espectáculo, que los animales eran tratados de la manera peor. Hay una anécdota muy bonita, muy emocionante en cierto sentido, que atañe al gran filósofo alemán, o si ustedes quieren profeta, o si ustedes quieren literato, Nietzsche. Nietzsche es el hombre que crea el mito del superhombre. El filósofo que dice que el último pecado, la última debilidad que debe superar el hombre superior es la compasión, que es debilitadora. Todas esas cosas escribió. Sin embargo, cuenta la historia que un día iba caminando por Turín, Italia, y vio a un cochero tratando a latigazo de la manera más salvaje y cruel a un caballo. Y como si Nietzsche hubiera sufrido una revolución espiritual en un segundo, como si se le hubiera iluminado o oscurecido la mente, no sé, porque parece que a partir de ese día quedó loco. Ustedes saben, tuvo como 10 años en estado de demencia antes de morir Nietzsche. Pero en ese momento, al ver este espectáculo del pobre caballo que se cayó incluso al suelo,
ante la golpiza que le daba el cochero, Nietzsche corrió y abrazó al caballo, a la cabeza del caballo, llorando. Es una historia emocionante. Bueno, vamos ahora, quiero mostrarles algo. Fíjense que yo me he percatado en estas últimas semanas, después de todo lo que me pasó. Yo nunca me he considerado una persona muy sociable, no lo soy. Ni muy amistosa, ni muy simpática. No soy un animador de colmados, como dicen en España. Y por lo tanto, durante toda mi vida, en mi trabajo como columnista en cierto diario, y como en la televisión, en todas partes en la radio, yo hacía mi trabajo. Sabía que tenía un montón, y los tengo todavía, de gente que me detesta por lo que digo, por lo que pienso. Y en cuanto a los otros, a las personas que no me detestan y que incluso les puede parecer bien lo que yo digo o escribo, ok, pensaba yo, les parece bien mi trabajo, y eso era todo. Pero he descubierto ahora, yo no sé si es por lo que me pasó o por lo que sea, porque que hay mucho cariño. Realmente hay gente que no solamente les gusta lo que hago, sino que les caigo bien, digámoslo así. Y me mandan cosas, me apoyan en Patreon. Y fíjense que ayer, entre otras cosas, me llegó esto que se los quiero mostrar porque yo quiero devolver de alguna manera ese regalo. Y es esto que está acá atrás mío, este precioso póster. No sé si se alcanza a ver entero, ahí. Este póster del gran saxofonista tenor del jazz que a mí me gusta mucho, John Coltrane. Me llegó así nomás, sin ninguna condición, hable de nosotros, nada, me lo mandaron, se lo mandaron a una de mis hijas, y mi hija me lo trajo para la casa. Pero yo quiero devolverles, aunque sea un poco. Este regalo me lo mandaron de una tienda que se llama Fanatelli, se escribe Fanatelli. Y mirando en el sitio que ellos tienen aquí, averigüé que traen cosas de Inglaterra. Es una casa de regalos, como se dice en otras partes. Aquí no hablamos casa de regalos. Traen, qué sé yo, todas clases de cuestiones. Afiches que los enmarcan al tiro, parece. Videos, discos, toda clase de gadgets, llamémoslos así, entretenidos de Inglaterra. Y están en un paseo que yo no conozco, que está en Providencia, que se llama Paseo La Villa. Pero si ustedes de por ahí, bueno, yo no conozco ni cómo se llama la calle que está al lado de la mía, o sea, como vaqueano urbano soy un desastre. Paseo La Villa en Providencia, por si les gusta estas cosas. Yo no soy hombre de salir a vitrinear, pero cuando lo llego a hacer en un mall, me voy derechito a las casas de regalos para ver qué cosas raras. Si a lo mejor hay un tablerito ajedrez que no he traído de Chesusa, o si hay algún monito divertido. A mí me gustan esas leceras como esta abejita que algunos me preguntan de dónde la saqué. Bueno, vamos ahora al otro personaje, que es una historia bastante más triste y quizás hasta cierto sentido por eso más interesante desde el punto de vista humano. Y ya les voy a mostrar el libro. Este libro que les voy a mostrar, viejo, amarillento, porque lo compré de segunda mano en una librería que se especializa en libros de segunda mano, que se llama AV Books. Ahí uno encuentra muchísimas cosas que ni siquiera en Amazon están, y a precios ridículos, $1, $2, $5, lo que cuesta es el envío, pero igual, de todas formas, al final sale todo más barato. Y compré este libro, Paris in the Terror, de este señor Stanley Loomis. Se refiere Paris in the Terror al periodo entre junio de 1793 y julio de 1794, en que imperó en la revolución y echó a andar la guillotina a todo chancho este señor Robespierre, uno de los personajes más desagradables que recuerda la historia, o por lo menos es el retrato que me dejó impreso en mi mente este señor Stanley Loomis. Stanley Loomis, y van a ver ustedes por qué es triste un poco su vida. Nació fíjense la fecha bien, el 21 de diciembre de 1922 y murió el 19 de diciembre de 1972, cuando iba a cumplir 50 años, a 3 días de cumplir. Murió atropellado en París, simplemente. Este personaje nació en Nueva York, el más viejo de una familia de
empresarios de la industria química y de hombres de negocio, o sea, no era un hombre con problema económico, y estudió inglés en la Universidad de Columbia, o sea, su propia lengua, pero vino la guerra. Entonces se entrenó, se adiestró como intérprete de japonés, sirvió como traductor y oficial de inteligencia en el Pacífico, en ese sector de la guerra. Estuvo en Japón en la época de la rendición japonesa y su interés en la literatura francesa empezó precisamente en ese periodo, durante la guerra. Y como dijo el Saturday Review en el obituario, él continuó, llevó a cabo sus estudios de la Francia del siglo XVIII de modo muy parecido a las figuras tan sofisticadas que precisamente vivían en ese tiempo, o sea, como un entretenimiento muy refinado, no como una carrera académica. Y este entretenimiento fue lo que se convirtió en su trabajo de toda su vida y que dio como fruto 4 libros. No alcanzó a escribir más por esta muerte prematura. Su primero es una biografía de Madame du Barry, que yo tengo los 4 libros de él, es muy entretenida. Pues la biografía de un personaje como Madame du Barry, que fue una de las amantes de Luis XV, es como en el fondo una historia de cómo funcionaba la corte y Francia en el siglo en que gobernaba Luis XV, o sea, el siglo XVIII, principio del siglo XVIII. Después escribió París en el terror, este que les he mostrado. Después Un crimen de pasión, que trata también de un periodo histórico en la vida de Francia donde se produjo un asesinato pasional, pero que revela, y esa es la razón de ser del libro, la Francia, de la élite de la Francia del periodo en que se produjo, y Una amistad fatal, que fue su último libro, que tiene que ver con la amistad entre un oficial sueco y la reina de Francia, la María Antonieta, y el intento que hizo este sueco de que huyeran. Ustedes se acuerdan que Luis XVI trató de huir y fue sorprendido, cuando estaba a punto de llegar a la frontera de Austria, fue sorprendido en Varennes. Hay una película sobre eso. Fue revuelto a Francia y eventualmente a él y a ella, a su esposa, los guillotinaron. Estos 4 libros fue lo único que pudo escribir este señor Stanley Loomis. ¿Y cuál es la gracia de esta especie de aficionado a la historia? Que nunca tuvo un título como historiador, que nunca ha sido respetado por los académicos de historia. La gran gracia, y que le valió ser un bestseller por su momento, ahora ya todo el mundo olvidó completamente a Stanley Loomis, totalmente, debe ser el único lector del planeta que lee todavía o ha leído este libro, lo he leído como 4 veces, es el estilo. El estilo, la elegancia con que escribe y la penetración psicológica. Mucho de lo que hace Loomis, cuando por ejemplo describe la personalidad de Robespierre, es algo que no se puede documentar por definición. Pero él es una de esas personas de gran instinto o intuición, que con solo 2 o 3 elementos son capaces de ver un patrón o presentar un patrón para que uno juzgue si le parece plausible o no. Y a mí me pareció muy plausible los retratos que hace, por ejemplo, no solo de Robespierre en este libro, sino que de Marat, ese personaje espantoso de la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa emergió toda clase de monstruos también. Marat escribía todos los días en un diario que se llamaba El amigo del pueblo, l'ami du peuple. Pero el amigo del pueblo todos los días pedía más cabezas que cortar. Era un tipo odioso. La descripción de su psicología, de cómo llegó a esa condición de odiador profesional y sistemático, desde luego a lo largo de una carrera de puras frustraciones y fracasos, que lo llenaron de odio, y encontró en la revolución una manera de evacuar ese odio usando de blanco a sus enemigos políticos del momento. La psicología de él está muy bien descrita y examinada. Y luego tenemos la psicología de Charlotte Corday, que fue una mujer que vivía en la provincia durante todo este proceso revolucionario, que era de instintos políticos moderados y que comenzó a enfurecerse cuando en estos procesos en que cada bando que llega al poder elimina a los anteriores, cuando los girondinos, que eran, entre comillas, hasta cierto punto los moderados al lado de los jacobinos, sufrieron la guillotina, la mayor parte de ellos,
se llenó de rabia, se fue a París y fríamente compró un cuchillo, organizó todas las cosas, se fue hasta donde estaba siempre viviendo el Marat, que tenía una enfermedad de la piel que lo mantenía casi todo el tiempo dentro de una bañera con agua para calmar la picazón o alguna cosa. Entonces inventó una historia de que venía a ser una denuncia de contrarrevolucionarios. Eso siempre encuentro oídos atentos en estos energúmenos de las revoluciones. Lo hicieron pasar y ahí mismo le mandó a la cuchilla y lo mató. Y luego, por supuesto, la Corday, que ni siquiera se movió, fue guillotinada. Hay dibujos de ella que hizo justo un dibujante que la vio pasar en la carretela que la llevaba a la guillotina. Es toda una historia muy interesante, muy llena de colorido, y Stanley Loomis se mete en la mente de Charlotte Corday, como esa mujer de provincia que durante un largo tiempo se educó en un convento, como ocurría con muchas niñas que ni eran tan pobres, ni eran lo suficientemente ricas o ubicadas en la escalera social para llegar a otras posiciones, entonces a veces las metían en los conventos. Era una manera de deshacerse las niñas, la verdad. Cómo esta mujer llega a convertirse en la ejecutora, en la verdugo de Marat. Bueno, la penetración psicológica de Stanley Loomis, si uno es un académico convencional que no puede aceptar nada si no tiene la mitad de la página con notas al pie de página, como se llaman, con referencias a otros autores que hacen referencias a otros autores, como si eso le diera más peso, ¿no?, a las cosas, cuando en el fondo toda la historia es una reinterpretación, es en cierta forma una invención. Claro, hay documentos, hay datos, estas invenciones tienen un marco dentro del cual uno no se va a poder salir, no se debe salir. Pero dentro de ese marco hay mucho espacio para la interpretación, y por eso que permanentemente usted ve que se están escribiendo libros de historia sobre el mismo tema. Miles de libros sobre la Guerra Mundial número 1, sobre la número 2, sobre la Revolución Francesa. Tengo una biblioteca, deben ser unos 60 libros que tengo, y eso no es más que una fracción mínima de todo lo que se ha escrito. ¿Por qué? Porque la historia se presta, por definición, a los talentos interpretativos, a la penetración psicológica, a la inteligencia, al genio, como ustedes quieran llamarlo, del autor. Pero Stanley Loomis no era un tipo interesado en notas al pie de página y en referencia a otros académicos. Tenía más instintos de escritor, de novelista, de literato que de historiador, y su obra es valiosa por esta capacidad de darle vida a la historia. Los personajes adquieren sangre y carne. Obviamente que este mismo monstruo, porque el monstruo principal de este libro, París en el terror, es Robespierre, al cual Loomis pinta como un personaje odioso, resentido, lleno de celos, lleno de deseos, lleno de hipocresía. Para otros historiadores, para los historiadores marxistas, especialmente el Monsieur Mathieu, uno de los grandes historiadores de la Revolución Francesa de vertiente marxista, al contrario, Robespierre aparece ha pintado de otra forma. Y quién sabe si todas esas versiones no son ciertas, porque los seres humanos, igual que los eventos, tienen infinitas facetas, y la faceta de hipócrita, de tipo envidioso, sanguinario, y como lo pinta Loomis, puede que haya coexistido con otra faceta de un hombre que hacía lo que parecía ser necesario en ese momento para que la revolución no se derrumbara. Y pueden haber otras muchas facetas más que no conocemos. Pero en fin, yo termino esta historia recomendándole entonces Anatomía de la Revolución, que esto lo van a encontrar fácilmente, y luego las 4 obras, pero especialmente esta de Stanley Loomis, que ustedes no la van a encontrar tan fácilmente, no la van a encontrar en ninguna librería, ni siquiera. Puede que esté en Amazon como libro de segunda mano, no lo sé, pero si ustedes quieren con mayor seguridad, entren a un sitio, les voy a escribir cómo se escribe. Este es el sitio, AB Books. Ahí ustedes encuentran hasta lo que no se ha escrito. Y con eso, estimados amigos, termino mi programa de estos sábados culturales, como le pusimos. Perdonen la fanfarronería. Hay gente que no le perdona nada a uno. O sea, salvo que me estuviera yo muerto, mudo, ahí sí me empezarían a aceptar un poquito más. Y espero que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.